Muchas veces nos preguntamos cómo es posible que haya personas que, aun haciendo daño a otros, no parece que eso les quite demasiado el sueño, o cómo vemos algunos que justifican determinados actos según quien los haga, pero no por el daño que haya causado el acto en sí mismo. Y teniendo en cuenta que la mayor parte de personas que se comportan así no son psicópatas, la pregunta es, ¿cómo alguien puede realizar una acción que sea cruel y dañina o justificar la que hacen otros o apoyar de alguna manera, pero estar en paz consigo misma? Y lo que es más complejo aún, ¿cómo se explica que esto mismo pueda suceder a nivel de sistema social, más a gran escala? Os voy a hablar de la teoría de la desvinculación moral de Albert Bandura, uno de los grandes psicólogos de todos los tiempos, que además falleció hace poquito, a los 95-96 años, después de casi 60 años de trabajo a sus espaldas. Lo conoceréis por la teoría cognitiva del aprendizaje social, de la que vamos a hablar, o por el constructo de autoeficacia, por el aprendizaje autorregulado o por el efecto de la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a partir de un punto clave. Las personas estamos constantemente supervisando nuestra conducta y tenemos que convivir con las consecuencias de esa autoevaluación. Es decir, reflexionamos sobre nuestras acciones, sobre las decisiones que tomamos y sobre cómo nos comportamos en general. Y en esa autoevaluación vamos a considerar si nuestras acciones están alineadas con nuestros valores, creencias, estándares morales. Esto no es algo simple ni absurdo. Pensad, por ejemplo, en una acción que llevéis a cabo, pero que no esté alineada con vuestros valores. ¿Cómo afrontas eso psicológicamente? ¿Qué consecuencias puede tener a nivel emocional con respecto a cómo estés desatisfecho contigo mismo, a los remordimientos que puedas tener, al impacto que pueda tener sobre tu reputación o sobre tu autoimagen? Tenéis un vídeo, por cierto, sobre la disonancia cognitiva. A medida que vamos desarrollando una moralidad, nos marcamos un estándar de lo que es correcto o incorrecto, y eso es lo que nos sirve de guía para actuar de una manera determinada y para evitar actuar de ciertas maneras. ¿Nos podemos desconectar de alguna forma de esas autosanciones que nos ponemos y comportarnos de manera dañina sin que nos afecte psicológicamente? Aquí Bandura nos habla de la agencia moral, pero como en español no tiene una traducción que tenga mucho sentido, yo lo pienso en forma de diligencia moral, sabiendo que diligencia se refiere al cuidado y a la eficacia que tenemos a la hora de ejecutar algo. Y de hecho Bandura explica que para ser un agente necesitamos ejercer una influencia sobre el propio funcionamiento de una manera intencional. Y con ello vamos a influir sobre las distintas situaciones de la vida según la conducta final que llevemos a cabo. Esa capacidad para influirnos a nosotros mismos es lo que lleva al ejercicio de la moralidad. Si de alguna manera consideramos que nuestro comportamiento es controlado por una fuerza externa, entonces no nos vamos a responsabilizar de nuestros actos, ¿no? Este sería un poco el marco conceptual de la agencia dentro de la teoría cognitiva social que os decía antes, que incluye el aprendizaje y la autorregulación, y donde la interacción entre aspectos cognitivos, aspectos conductuales y aspectos ambientales sería lo que influye en el desarrollo humano. En varios vídeos he hablado también sobre el modelado y sobre cómo la observación de lo que hacen otros tiene un impacto en nosotros. Pues eso también estaría dentro de esta teoría. Otro punto clave es que esa capacidad que tenemos para influenciarnos a nosotros mismos, como dice Bandura, no viene con un sistema de valores integrado. Por tanto, podemos utilizarlo de manera humana o inhumana. Tiene un extenso trabajo sobre el impacto moral de la desvinculación como mecanismo explicativo de la agresión y de las conductas antisociales, no solo para referirnos a lo que llamamos el trastorno antisocial de la personalidad, no, me estoy refiriendo a cuando emitimos una conducta contraria al beneficio de todos y que se lleva a cabo por personas que no tienen ninguna patología. Un aspecto más a tener en cuenta y que está recogido en sus trabajos desde los años 90 es que además de esa autorregulación de la conducta humana, también vivimos en un mundo mental o en un entorno psíquico que en su mayor medida creamos cada uno de nosotros.
mi mundo mental no es el mismo que el tuyo y el tuyo no es el mismo que el de tu primo y el de tu primo no es igual que el del vecino. En ese entorno privado, el control es absolutamente nuestro. Salvo que tengas problemas de inhibición cognitiva, como puede suceder en el TDAH, pero hemos dicho que íbamos a hablar fuera de patología. Ahora bien, ese mundo ilusorio, esa fantasía, esos pensamientos que tengamos, aunque fuesen de hacer daño a alguien, en sí mismos no generan un comportamiento. Para convertir algo que está en nuestra cabeza en una realidad, necesitamos un propósito, algo que nos guíe y que nos motive a emprender una acción. Por tanto, el ejercicio de la moralidad tendría un elemento inhibidor. Me abstengo de comportarme de forma inhumana, pero también tendría un elemento proactivo por el cual voy a intentar hacer algo por el bienestar de los demás porque veo su situación y me compadezco. Pero, y aquí viene el núcleo de la desvinculación o la desconexión moral, el estándar moral que yo tenga, mi conciencia, no funciona como un regulador ilimitado de la conducta. A veces, por distintas razones o presiones, nos podemos ver en la tesitura de participar en una serie de actividades que nos van a reportar beneficios y no tienen que ser necesariamente económicos, puede ser de estatus social, pero que se saltan nuestra conciencia. ¿Qué hacemos entonces en esos casos? Porque si yo quiero obtener esos beneficios, pero sé que lo que voy a hacer está mal porque puede perjudicar a otros, para llevar a cabo esa conducta y seguir viviendo con uno mismo, necesito desconectarme de mis autosanciones. Y para ello utilizamos 8 mecanismos psicosociales que vamos a explicar con un ejemplo que desgraciadamente es bastante habitual. Las personas que justifican las muertes de seres humanos en una guerra entre dos bandos como si la muerte de unos fuese más valiosa o menos que la de los otros. 1. La justificación moral. El clásico, el fin justifica los medios. A ver, es cierto que el medio que se va a utilizar es dañino, pero el propósito último que tiene es digno porque a la larga se va a evitar más sufrimiento del que se va a causar. Así parece que el comportamiento es altruista, despojo a esas acciones dañinas de moralidad o bien las disfrazo de un propósito honorable y respetable con una causa justa o mayor. 2. La comparación paliativa. Voy a hacer que la conducta dañina no parezca tanto si la comparo con otras acciones que son más perjudiciales. Alguien podría justificar la muerte de civiles argumentando que es menos grave como se ha producido que si se utilizaran armas químicas. Así un tiroteo o unas bombas no parecen tan dañinas. 3. El etiquetado eufemístico. En vez de decir hubo un ataque aéreo que causó la muerte de 40 civiles inocentes, lo cambiamos por un término más amigable como se ha llevado a cabo una operación militar de precisión y así rebajas el impacto negativo de la acción. 4. Minimizar, ignorar o tergiversar las consecuencias. Ante informes de víctimas civiles inocentes o daños colaterales, hay personas que van a ignorar la magnitud del sufrimiento, van a minimizar las pérdidas o van a distorsionar la realidad diciendo que los informes que se han presentado pueden estar manipulados o que han sido exagerados y sacados de contexto o eso es propaganda del otro bando. 5. Deshumanizar. Si yo excluyo de la categoría humano a las personas del otro bando, va a ser más fácil tratarlas con dureza e incluso justificar su muerte. 6. Atribución de la culpa. Este es como un grado más allá del anterior y es echarle la culpa a las propias víctimas de su situación. O peor aún, que los perpetradores se autodefinan a sí mismos como las víctimas reales. 7. Desplazamiento de responsabilidad. Nuestro bando se vio obligado a tomar medidas extremas por las provocaciones constantes. No teníamos otra opción para proteger nuestra seguridad. Nos han forzado a tomar estas medidas. Así mantienes una imagen positiva de ti mismo y de tu bando y evitas enfrentar directamente las implicaciones morales que tienen tus acciones. 8. Difusión de responsabilidad. En la última reunión de los 20 países todos estábamos de acuerdo en que había que tomar medidas para garantizar la seguridad. No es responsabilidad de uno solo, fue una decisión colectiva donde cada uno tenía su papel. Diluimos la culpa y de nuevo evitamos la confrontación con las consecuencias morales de nuestras acciones.
Y quien dice una guerra dice aspectos económicos también, ¿eh? Quedaos con una frase. Los infractores con un sentido inquebrantable de eficacia pueden causar mucho daño. Es decir, que cuando los perpetradores o aquellos que los defienden tienen una creencia inamovible en la justificación de sus actos, pueden ser más propensos a causar un daño significativo porque esa confianza puede impulsarlos a llevar a cabo acciones más perjudiciales sin dudar o cuestionar sus motivaciones. Cuanto mayor es el desapego moral, mayor es la participación en comportamientos agresivos y antisociales. Y con estos mecanismos que hemos explicado, se entiende por qué hay niños que aplauden a los que acosan a otros compañeros, por qué una madre o un padre justifica que su hijo sea un asesino, por qué hay personas que se aferran a un bando y lo de los suyos se mide de manera diferente a lo de los otros, por qué aumenta la criminalidad en las calles, sobre todo en los últimos años, y muchas más cosas que seguro que se os ocurren. Dejadlas en comentarios para que hagamos visible algo que a menudo nos pasa desapercibido y que seamos más conscientes de lo que hacemos y de lo que defendemos.